problema del difusor que habíamos estado haciendo la clase pasada, ya nos faltaba solo el inciso B. En el inciso A habíamos encontrado la temperatura de salida del fluido. O sea, revisar el enunciado, decía que era aire y ese pasaba por un difusor, ¿verdad? Entonces ese aire pasaba por un difusor, había que determinar la temperatura de salida del aire, que ya lo hicimos, y la velocidad de salida. Entonces estábamos calculando el volumen específico para hallar la velocidad de salida. Entonces acá estábamos, en este punto nos habíamos quedado. Lo dejo ahí un momentito. Y ahí vamos a calcular el volumen específico del estado 2. Y seguimos adelante. Encontramos ahora el volumen específico 2. Misma fórmula. Fíjense que ya tenemos la temperatura 2 que la habíamos hallado en el inciso A, ¿verdad? Y las presiones pues ya las conocíamos. Volvemos a despejar la ecuación del gas ideal, solo que aplicado ahora a la salida del difusor. Tenemos el volumen específico 2. Bueno, vamos a seguir. Entonces ahora vamos a aplicar la ecuación de continuidad. Y tenemos, parece que conocemos la relación de las áreas. Tenemos la velocidad 1, la relación de las áreas era de 3 veces el área 1 es el área 2. De ahí, pues ya tenemos la respuesta, porque acabamos de encontrar los volúmenes específicos. Tenemos la velocidad 1 y ese 3, y así sale la velocidad 2. Entonces obtenemos la respuesta finalmente del inciso B. Bueno, vamos a seguir entonces. Ya vimos la tobera y el difusor, vimos un ejemplo de tobera, un ejemplo de difusor. Vamos ahora a ver el siguiente tema, que sería la turbina. Bueno, ahí está toda la teoría. Les comento pues que las turbinas son dispositivos que producen una salida de potencia. O sea que de la turbina, del sistema turbina, se obtiene trabajo. La turbina puede o no ser adiabática, eso no hay ninguna regla, ¿verdad? Puede hacer que tomemos en cuenta los cambios de energía potencial y puede hacer que tomemos en cambio de energía cinética también. Es más común que nos aparezca el cambio de energía cinética considerado en las turbinas que el cambio de energía potencial. El de energía potencial pues tiene que ser una turbina muy, muy grande para que haya una diferencia de alturas entre la entrada y la salida del fluido de la turbina que realmente merezca considerarse a la hora del balance de energía. Aplicaciones importantes de la turbina, lo que está ahí mencionado, las centrales de potencia eléctrica, ¿verdad? Entonces, básicamente vamos a ver turbinas de vapor y turbinas de gas que funcionan con vapor a alta presión y alta temperatura o gas a alta temperatura, ¿verdad? Entonces ese gas o ese vapor es el que mueve las aspas de la turbina y que permite que gire esa turbina, ¿verdad? Luego la turbina está acoplada a un generador eléctrico y se obtiene por medio de ese acople pues una salida de potencia eléctrica, ¿verdad? Entonces, esa es la principal aplicación de las turbinas de vapor o turbinas de gas, que son las que nosotros vamos a trabajar en termodinámica. Hay, por ejemplo, turbinas hidráulicas, pero esas no las vamos a considerar acá desde el punto de vista termodinámico. La razón es que la turbina hidráulica, pues,
maneja agua y esa agua está a temperatura ambiente, tanto en la entrada como en la salida. Entonces, las consideraciones termodinámicas no son importantes en esos casos. Pero acá nosotros vamos a trabajar con vapores que van a cambiar notablemente entre la entrada y la salida en cuanto a su temperatura y a su presión. Y eso es lo que hace que la consideración termodinámica sí sea sumamente importante. Dejo un momentito ahí para que ustedes pues lean lo que dice ahí, que es básicamente lo que yo les expliqué, tal vez con otras palabras. Tenemos ahí pues un dibujo, ¿verdad? Más o menos de cómo son las turbinas. Ahí está la entrada de vapor paralela al eje de la turbina. Ese eje va a terminar girando como resultado del impacto del vapor o del gas. Ahí es entrada de vapor, esa es una turbina de vapor, pero si fuera gas a alta temperatura, pues sería el mismo comportamiento, el mismo tipo de turbina, ¿verdad? Entonces, el fluido vapor gas va a impactar las paletas o alas de la turbina, las aspas, ¿verdad? Y eso va a hacer que gire el eje de la turbina, ese eje central que está ahí dibujado, señalado. Y luego el vapor, después de haber logrado eso, pues es desechado por medio de esa salida que aparece ahí en la parte inferior de la turbina, donde termina dicha turbina, ¿verdad? Y entonces ese vapor ha cambiado ya su presión y su temperatura al pasar por la turbina. Su presión ha disminuido y su temperatura también. Y el vapor que entra siempre a las turbinas es vapor sobrecalentado. Eso es muy importante. Siempre que entra a una turbina, el vapor lo hace en forma de vapor sobrecalentado. Ahora en la salida, pues el vapor puede ser un líquido, puede ser un vapor sobrecalentado nuevamente, seguir siendo vapor sobrecalentado. También podría ser vapor saturado o una mezcla de alta calidad, un vapor húmedo de alta calidad. Esas son las tres posibilidades. O sea que, digamos, en cuanto a la entrada de la turbina, ustedes ya no tienen que hacer ningún análisis. Ya saben por definición que es vapor sobrecalentado. Y en la salida sí hay que determinar si tenemos vapor saturado o si es un vapor sobrecalentado o si es una mezcla de alta calidad. Tiene que ser alta la calidad porque las aspas de la turbina no soportan, digamos, la presencia de una alta cantidad de agua líquida porque las corroe, ¿verdad? Las arruina. Pues debe ser vapor con alta calidad si es que existe algún contenido líquido a la hora de la salida de la turbina. Bueno, importante ahí que el trabajo siempre va a ser positivo. Las turbinas siempre tienen un trabajo positivo porque es un productor, hace una salida de trabajo. El sistema saca trabajo y eso se ve positivo. Vamos ahora a resolver un ejemplo de este tema de las turbinas. Entonces ahí tienen el ejemplo. Lo dejo un momento para que ustedes lo lean. Bueno, entonces vamos a la resolución del problema. Como es vapor, pues las temperaturas se quedarán a 100 grados centígrados, no hay cambio. Tenemos las condiciones en la entrada del vapor, presión, temperatura, su velocidad en cuanto a la turbina, el área de la entrada, y las condiciones en la salida de este vapor, ¿verdad? Su presión, su área. Bueno, el área no es del vapor, sino nos referimos a la turbina en sí, la calidad del vapor y básicamente eso, ¿verdad? Y aparte nos dan también que hay una pérdida de calor de tanto, ¿verdad? Por unidad de masa. Le ponemos signo negativo porque pues está saliendo el calor de la turbina.
Entonces nos piden el flujo másico en la salida. Bueno, flujo másico ese es constante. La velocidad de la salida y la salida de potencia. Entonces queremos la velocidad. Ojo, no es volumen, es velocidad de salida, flujo másico y potencia. A través de la turbina, el flujo másico y la potencia que desarrolla la turbina. Nos vamos a la tabla A6 y ya sabemos que es vapor sobrecalentado, no tenemos que revisarlo. Y entonces en la A6 a 10 megapascales y 550 leemos el volumen específico, que es el valor de 0.035, etcétera, y el de 3502, que es el valor de la entalpía. Esos datos nos van a servir en función de lo que nos pide. Seguimos adelante. Y bueno, tomamos esos datos. La salida, pues se tiene una mezcla saturada que nos dan la calidad, ¿verdad? No hay pierde con eso. Y entonces, como conocemos la presión, nos vamos a la tabla A5. Y nos vamos a la A5 y leemos los valores de BFDG, HF y HFG. Y calculamos el volumen 2 y la entalpía 2. Calculamos el flujo másico a partir de esa primera respuesta, ¿verdad? Del volumen específico 1, que ya lo habíamos leído en la tabla de vapor sobrecalentado. La velocidad que me la daban y el área, pues que lo único que había que hacer es pasarla a metros. Y eso nos da la primera respuesta, el flujo másico. Seguimos adelante. El flujo másico es constante, así que vamos a despejar para la velocidad en la salida, por supuesto que conocemos el área 2 y el volumen específico 2 también lo leímos de la tabla. Y ahí tenemos, a partir del despeje, el cálculo de la velocidad 2. Y luego con la primera ley habrá que calcular la tasa de transferencia de calor. Y ahora sí hacemos el balance de energía. Bueno, primero calculamos la tasa de transferencia de calor multiplicando el flujo másico que encontramos por el calor por unidad de masa. Y ahora aplicamos la fórmula de una entrada a una salida para la turbina. Ahí vamos a despreciar por los cambios de energía potencial y básicamente eso va a ser lo único que vamos a despreciar. Seguimos entonces. La potencia es igual, despejando. Primero habíamos pasado el calor restando y después pasamos el menos de la potencia, ¿verdad? Y queda esta fórmula.
Luego vamos a aplicar, vamos a sustituir valores. Lo más chiquito para que se vea. Y esto nos da la respuesta del problema. Pasarlo a megawatts la respuesta. Finalmente obtenemos este valor. La presión, la potencia salió positiva por el hecho de que es una turbina. Vamos a ver a continuación la teoría del compresor para hacer la próxima clase, o sea, el día miércoles, problemas ya de compresor. Vamos ahora a hablar del compresor. A diferencia de la turbina, el compresor no produce una salida de trabajo, una salida de potencia, sino que el compresor necesita para funcionar de una entrada de potencia, una entrada de trabajo. Por tanto, el símbolo del trabajo para el compresor va a ser negativo. Para la turbina era positivo, para el compresor va a ser lo contrario, negativo. El compresor también puede, al igual que la turbina, ser adiabático o puede no serlo, ¿verdad? No hay ninguna regla con respecto a eso. Los cambios de energía potencial siempre se van a descartar en el compresor, no son tan grandes como las turbinas, entonces definitivamente eso sí siempre se va a descartar. Los cambios de energía cinética, pues a veces los tomaremos en cuenta, a veces no. Y pues básicamente eso se puede decir del compresor en cuanto a los términos de la primera ley de la termodinámica. ¿Cuál es la finalidad del compresor? La de la turbina es producir trabajo, va a producir una salida de trabajo. En cambio acá, el trabajo solo es un medio, no es la finalidad, ¿verdad? Porque se está consumiendo. Entonces la finalidad del compresor es comprimir un gas o un vapor. Si está comprimiendo un vapor, ese vapor debe de ser seco. Eso quiere decir que pues vamos a tener vapor sobrecalentado en todo momento o a lo sumo vapor saturado, pero nunca vamos a poder trabajar con una mezcla. En el compresor no se pueden trabajar mezclas, ni aunque tengan alta la calidad. Es requisito indispensable que el vapor esté totalmente seco, ¿va? Que no haya ningún contenido de líquido. Así que trabajamos vapor saturado o vapor sobrecalentado. Y si no, pues gases. Y para finalizar, pues mostramos un esquema del compresor. Ahí tenemos cómo entra el fluido a unas ciertas condiciones de presión, temperatura y lógicamente pues eso implica una cierta entalpía, ¿verdad? Y sale a condiciones que cambian completamente. El compresor incrementa la presión y eso hace también que cambie la temperatura. Entonces hay un incremento de presión y un incremento de temperatura por lo general y lógicamente cambia la entalpía. Y ahí pues nos dicen que el trabajo siempre va a ser negativo en el caso de los compresores. También se mencionan las bombas, pero las bombas pues realmente no las vamos a analizar en el curso de termodinámica porque en las bombas no cambia la temperatura del fluido, son como las turbinas hidráulicas, entonces las consideraciones termodinámicas pues no son importantes. Pues básicamente eso sería todo por el día de hoy, ¿verdad? Vamos a hacer problemas ya de compresor la próxima clase, ¿verdad? Siguiendo con los temas de la primera ley en sistemas abiertos. Pues que tengan una feliz tarde.